Federación el día de ayer el decreto por el cual desaparecen 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI, la COFESE, en fin. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los plazos para las leyes secundarias? Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buen día, Juan. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. Pues los transitorios establecen que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguen al día siguiente de la entrada en vigor de este decreto. Y por los restantes 5 órganos tienen que extinguirse hasta que se emitan las leyes secundarias, para lo cual le dieron un plazo de 90 días al Congreso, Juan. Hamlet Almaguer, bueno, estamos hablando de 7 órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el de la Transparencia y Acceso a la Información, la COFESE, el de Competencia Económica, también la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hamlet Almaguer, entonces se publica los plazos para las leyes secundarias, nos lo estás informando. ¿Cuándo dejarán de existir? Así es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo dejarán de operar estos órganos autónomos y las funciones que son importantes que llevaban a cabo, o se supone que llevaban a cabo, cómo van a ser absorbidas y cómo va a haber transparencia para que no existan conflictos de interés? Por ejemplo, Hamlet, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, dado que tú vas al gobierno a pedir información, si el gobierno te dice que no, se supone que vas al INAI, entonces va a ser juez y parte. ¿Cómo va a estar, Hamlet? Bueno, existe un principio que se llama conservación de los actos, y en el propio decreto, en los transitorios, se establece que los actos, por ejemplo, en materia de energía que emitió la CRE o la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos, tendrán validez plena. Y hay otro transitorio que habla del personal de estos órganos. Entonces dice que será absorbido por las áreas de acuerdo a la estructura que se pueda diseñar y la disponibilidad presupuestaria. O sea, no se van a duplicar funciones ni cargos, como suele ocurrir también en la iniciativa privada cuando se dan fusiones. Por ejemplo, entre bancos, pues no puedes tener 2 directores de área, ¿no? Pero el personal de base, el personal operativo, tiene una garantía que está establecida en el decreto también para cuidar sus derechos y tutelarlos. Entonces, el personal, perdón, Hamlet, el personal que trabaja en estos órganos autónomos no se queda sin trabajo. Es muy importante, y regresando de la pausa, si me lo permite, seguimos hablando de ello. Gracias a Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista. Estamos hablando de los órganos autónomos que por decreto desaparecen. Hamlet, ¿qué sucede con sus trabajadores y cuándo dejan de operar estos órganos autónomos? Y el artículo 7º transitorio, que son las disposiciones que regulan, digamos, la etapa de la extinción, establece que los derechos laborales de los trabajadores se van a garantizar y que se trasladarán a las dependencias que absorben las facultades para ejercer las funciones. Obviamente en los mandos, pues esto no será posible. Estamos hablando de los directivos, porque no puede haber 2 mandos en una misma dependencia que tengan las mismas funciones. Entonces, es probable que a través de esta modificación, en los próximos 180 días naturales, veamos disposiciones muy, muy particulares para que cada trabajador sepa en qué área se va a desarrollar laboralmente en el futuro. Ahora, en el caso del Instituto de Transparencia, algunas de las facultades que tienen que ver, por ejemplo, con los partidos políticos, se van a trasladar al Instituto Nacional Electoral. Ahí pues habrá mucho orden seguramente. El INE tiene una estructura muy robusta. Y por la otra pregunta que hacías, en efecto, bueno, pues estas facultades de transparencia se van a la Secretaría Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública se llamaba antes. Ahí está la titular Raquel Buenrostro, y desde ahí se tendrá que vigilar que el gobierno efectivamente entregue la información, Juan. Y se establece otro transitorio porque los estados tienen que hacer sus propias reformas, porque en cada entidad federativa existe un mini INAI, un instituto local de transparencia, y ahora la Constitución, bueno, pues mandata que se extingan también esos institutos a nivel local, Juan. En el caso del INAI, te lo pregunto como abogado constitucionalista, Hamlet Almaguer, ¿ves la posibilidad de que exista un conflicto de interés de que sea el mismo gobierno el encargado de la transparencia y la rendición de cuentas?
Ponle que no en este sexenio, ni en el que sigue, pero ¿qué me dices en 30 años? Uno no sabe dónde está parado y al ser el gobierno el encargado pues, de la transparencia y quien decida si se da a conocer o no la información por el medio, que quieras, Hamlet Almaguer, ¿habría conflicto de interés? Siempre hay mecanismos, Juan, para defender los derechos humanos, en particular el acceso a la transparencia. Y en el debate, por ejemplo, veíamos que en Estados Unidos, cuando una entidad se niega a entregar la información, los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Poder Judicial. Entonces, también esa vía se mantiene viva, digamos, en el caso de nuestro país, se podrían promover incluso amparos para que las dependencias lo entregaran, Juan. Entonces, no quedan desprotegidos esos derechos. Bueno, Hamlet, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Oye,